Levante la mano, ¿quién fue al catecismo de pequeño? No, tú no fuiste al catecismo de pequeña. ¿Quién fue al catecismo de pequeño? Ah, muy bien. Es que algunos no escucharon. Muy bien. Y cuando éramos niños en el catecismo, las catequistas nos enseñaban con técnicas muy sencillas, verdades muy profundas. Hoy quiero pedirles que hagan lo siguiente como si fueran niños de catecismo. Sé que no hay que tocar nuestra cara, por eso hay que hacerlo solo cerquita, ¿verdad? Ahorita. Muy bien. Vamos a poner nuestras manos cerca de nuestras orejitas, todos. Vamos a poner nuestras manos cerca de nuestra boca. Vamos a poner nuestras manos cerca de nuestros ojos. Vamos a poner nuestras manos cerca de nuestro corazón. ¿Se aprendieron el orden? Vamos a hacerlo otra vez. Oídos, boca, ojos, corazón. Otra vez. Muy bien. Hoy celebramos a San Pedro Damián. Y la única frase que me sé de San Pedro Damián implica, ¿qué implica? Muy bien. San Pedro Damián decía, se debe de oír a Cristo con nuestra lengua. Se debe de ver a Cristo con nuestra vida. Se debe de percibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Se la aprendieron? Se debe de a Cristo con nuestra lengua. Se debe de ver a Cristo con nuestra vida. Se debe de percibir a Cristo en nuestro. ¿Se lo aprendieron? Más o menos, algunos sí. Entonces es muy fácil, acuérdense. Se debe de con nuestra vida. Se debe percibir a Cristo en nuestro corazón. Más o menos, son muy buenos alumnos del catecismo. Esta frase de San Pedro Damián, que es el santo que celebramos hoy. ¿Quién fue San Pedro Damián? San Pedro Damián vivió hace 1000 años. Es fácil acordarse cuándo vivió San Pedro Damián. Hace 1000 años. Y San Pedro Damián es un santo muy importante, se le llama doctor de la Iglesia. Para la Iglesia, Dios es lo más grande, por supuesto, pero entre los santos, nosotros veneramos de modo especial a la Virgen María, como la más santa, y luego a San José, después a los apóstoles, luego a 8 santos que les llamamos padres de la Iglesia, y después a una treintena de santos que les llamamos doctores de la Iglesia. Y luego hay miles de santos. Pero entonces en esa clasificación, la Virgen, bueno, Dios por supuesto, y entre los santos, la Virgen, San José, los apóstoles, y después los padres de la Iglesia, y después los doctores de la Iglesia. Y hoy celebramos a uno de los doctores de la Iglesia, que son solo 30 y algo. Muy bien. ¿Quién fue San Pedro Damián? Decíamos, vivió hace 1000 años. Y San Pedro Damián era de una familia muy noble, pero que cayó en la pobreza. Él y sus hermanos quedaron huérfanos. Y él era muy chiquito cuando sus padres murieron. Quiso educarlo en primer lugar su hermana. Y normalmente las hermanas
son muy lindas con los hermanos chiquitos, pero siempre hay excepciones. Y la hermana de San Pedro, en ese momento se llamaba Pedro nada más, era durísima, literalmente cruel con su hermano chiquito. En vez de educarlo y ayudarle, lo ponía a cuidar a los puercos, era durísima con él. Tenía un hermano que era sacerdote. El hermano, cuando vio lo mal que trataba su hermana a Pedro, se lo llevó a vivir consigo. Su hermano se llamaba Damián. Le enseñó a escribir, le enseñó a leer y se dio cuenta que Pedro era un genio. Y entonces lo impulsó. Pedro amó tanto a su hermano, el padre Damián, que decidió cambiar su nombre. Y a partir de entonces se llamó Pedro Damián, por el profundo amor que le tuvo a su hermano. Su hermano sacerdote lo educó muy bien. Y a los 25 años ellos vivían, ya lo leyó el padre Marcelo, en Ravenna. Ravenna era la ciudad del imperio. En esa época Roma no era la ciudad imperial, era Ravenna. Entonces ellos vivían en Ravenna. Y como fue educado muy bien por su hermano, a los 25 años ya era catedrático, un hombre muy famoso en la educación. Pero a los 25 años, ya siendo un hombre famoso y culto, empezó a sentir necesidad de Dios. Y empezó a ir a hacer momentos de oración solo. Hasta que encontró un lugar que se llama Fuente Avellana, como leyó el padre, que es un monasterio, que era un monasterio muy nuevo y muy hermoso. Y decidió ser ermitaño. Es decir, era un monasterio, pero él decidió no vivir en el convento, sino solo en las montañas. Entonces se hizo ermitaño. Pronto el convento casi quedó solo porque todos quisieron ser ermitaños como San Pedro Damián. Y Pedro Damián escribía mucho, era un hombre muy culto. Hablaba el latín más hermoso de su época. Todavía hoy se dice que uno de los escritores que más hermoso han escrito es San Pedro Damián. Muy bien. Y él era feliz en su monasterio. Era un hombre muy rígido, muy duro consigo mismo, extremadamente duro. No podemos imaginar qué tan duro. Una de las personas con más rigor hacia sí mismo. Y exigía que los monjes llevaran una vida muy difícil, muy, muy difícil. Él decía que la celda es el lugar donde viven los monjes, es el locutorio. El locutorio es como una sala. Es la sala donde Dios habla con los hombres. El silencio es el lugar donde Dios habla con los hombres. Entonces llevó una vida muy dura, pero de un amor profundo a Dios y de un amor profundo a la iglesia. Él decía que la iglesia está en cada uno y cada uno tiene que ser la iglesia perfecta. Tú tienes que ser la iglesia perfecta. En esa época, en el año 1000, la iglesia vivía un momento muy difícil. Primero porque quien dirigía el mundo en esa época, el mundo occidental, era el emperador. Y el emperador quería imponerse ante el papa, ante los obispos y decidir todo. Y los pequeños reyes también. Y decían que ellos tenían que decidir quién eran los obispos, quiénes eran los sacerdotes, que ellos tenían el poder sobre la iglesia. Los sacerdotes y los obispos, que eran elegidos por los reyes,
pues eran gente que lo hacían por conveniencia, no por vocación. El Papa, muy preocupado, había leído los escritos de Pedro Damián. Pedro Damián llevaba años feliz en su monasterio de Fuente Avellana y lo mandó llamar. Pedro Damián no quería, era feliz en su monasterio, pero no solo lo mandó llamar, lo ordenó obispo y lo hizo cardenal. Pedro Damián, a muy pesar suyo, dejó la belleza de Fuente Avellana y se fue a ayudar a la Curia Vaticana. En la Curia Vaticana conoció otro monje, Hildebrando. Hildebrando y él se llevaron muy bien, hicieron una gran amistad. Hildebrando y él pensaron que la iglesia tenía que cambiar y empezaron lo que se llamó una reforma en la iglesia, muy importante. El alma de esa reforma era Pedro Damián y el corazón de esa reforma era Hildebrando. Hildebrando fue elegido papa y se llamó Gregorio VII. Gregorio, quizá algunos han escuchado de la Reforma Gregoriana. Bueno, por lo menos hemos escuchado de los cantos gregorianos. Bueno, Hildebrando, cuando lo hacen papa, con toda la sabiduría de San Pedro Damián, hizo un cambio enorme en toda la iglesia. Se opusieron los dos a que los emperadores y los reyes eligieran a los obispos. Solo el Papa debe de elegir a los obispos. Y eso es la costumbre desde la Reforma Gregoriana. Ya no se permitió que los emperadores impusieran a los obispos por la fuerza, ni por el ejército. Tenía que ser el Papa. E hizo cambios en toda la forma de ser de la iglesia. El cambio fue total. Los escritos de Pedro Damián para cambiar la vida de los sacerdotes eran muy duros. Nos recuerda la vida de Pedro Damián lo que dice el Evangelio de hoy. Hay demonios que solo pueden ser exorcizados con ayuno y oración. Y la iglesia, en ese momento histórico, y en muchos otros por supuesto, estaba como poseída. La reforma gregoriana de estos dos monjes, Hildebrando y San Pedro Damián, hicieron el gran exorcismo. La iglesia cambió completamente gracias a la reforma gregoriana. Que empezaron, ¿quiénes? San Hildebrando, o mejor conocido como San Gregorio VII, y San Pedro Damián. Por eso es doctor de la iglesia. La iglesia, los siguientes 1000 años hasta hoy, se entiende mucho por la reforma gregoriana. La reforma gregoriana todavía hasta 1960 cantábamos gregoriano en la misa, porque en Fuente Avellana se inventó el tetragrama. Nosotros conocemos los pentagramas, ¿verdad?, para escribir música. Bueno, antes de Fuente Avellana no existían no se escribía la música. Se empezó a escribir en Fuente Avellana con los tetragramas. Hubo toda una reforma en la belleza, pero también en la forma de vivir de los sacerdotes, de los obispos, de los monjes, y todo por los escritos de San Pedro Damián y la decisión del Papa Gregorio de que esos escritos se volvieran vida. ¿Qué consecuencias tuvo eso?
Bueno, se potencializó las escuelas. Cuando los niños nos dicen, ¿quién inventó las escuelas? Los monjes benedictinos. Pero las escuelas solo estaban en los monasterios antes de la Reforma Gregoriana. Antes de la Reforma Gregoriana había universidades, pero solo los monjes estudiaban. Después de la Reforma Gregoriana se abrieron. Hubo cambios en toda la vida de la iglesia y de la sociedad. Poca gente ha influido tanto en la historia de la humanidad como San Pedro, Damián y San Gregorio VII, que juntos hicieron este cambio. Y entonces, recordemos, ¿qué decía San Pedro Damián? Y que lo hizo vivo para toda la iglesia. Si todos tenemos que ser la iglesia, y decía la iglesia perfecta, cada uno de nosotros, entonces decía, a Cristo se le debe con nuestra lengua, a Cristo con nuestra vida, a Cristo se le debe de percibir. Eso hizo Pedro Damián para toda la iglesia